escojo cambiar, que está basado en la negación de Pedro a Jesús, que está exactamente del versículo 69 al 75, pero yo me quise ampliar un poco más para poder ver todo el contexto y que pudiéramos adentrarnos a esto, y le puse un subtítulo al título de la clase y le puse así: tan cerca y tan lejos. Y quiero que juntos vayamos y meditamos esto y oremos. Ore conmigo, quiero meditar en esto y quiero que oremos juntos. Señor Jesús, guíanos esta mañana, Señor, al conocimiento de ti, Señor, al conocimiento del Padre, a través, Señor, de tu obra, Señor, y también a través del ejemplo de estos hombres, Señor, que nos mostraron el camino, la forma, Señor, en tu palabra, de lo que habríamos hacer y lo que no habríamos de hacer y cómo hacerlo. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Básicamente esto, hermanos, no es algo que Jesús dijo, porque no nos estamos centrando en ninguna parte de algo que Jesús dijo en el Evangelio, sino de lo que Pedro hizo. La vida de los hombres de Dios nos muestran dos formas: lo que debemos hacer e imitar, y lo que no debemos hacer y no imitar. Siempre tenemos que elegir que no todo lo que ellos hacen es lo que tenemos que hacer, y debemos tomar estas elecciones, porque no solo porque la hicieron los hombres de Dios lo tenemos que repetir. Y esto es clave cuando leemos la Biblia, porque no todo lo que nos está diciendo la Biblia, y tómelo con calma, lo tenemos que hacer. No todo lo que la Biblia dice lo tenemos que hacer, porque no todo lo que sucede en la Biblia es un libro sumamente honesto y claro, y nos muestra el aspecto negativo de los hombres de Dios. No nos muestra superhéroes, nos muestra personas vulnerables y sus experiencias, aún sus fracasos. Y cuando hablamos de la negación de Pedro, estamos viendo un fracaso. Pero quiero que lo estudiemos, lo veamos y no juzguemos a Pedro, sino aprendamos de Pedro. Porque muchas veces decimos: es que ¿por qué lo hicieron? Yo no lo haría. Pero vamos a estar viendo qué es lo que normalmente hacemos, y tenemos que estar cuidando en esto. Tan cerca y tan lejos. Este relato comienza justo después del arresto de Jesús. Pedro se levanta y quiere combatir, y quiere tomar las armas, y quiere resistirse al arresto. Pero Jesús le había dicho una frase. ¿Por qué combate Pedro? ¿Por qué se altera Pedro? Por las palabras que Jesús dijo. Jesús le dice a Pedro: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro dice: no, Señor, nunca va a suceder tal cosa. Entonces, cuando vienen a arrestar a Jesús, el primero que brinca es Pedro, porque él no iba a negar a Jesús. Pedro hasta ese momento está cumpliendo su palabra, está cumpliendo su compromiso, y comienza a querer luchar con Jesús, porque en muchos aspectos ellos esperaban un Mesías guerrero. Y hay un punto, hermanos, en que Pedro y Judas se parecen. Querían que Jesús se levantara y tomara el poder. Pedro, dispuesto a combatir, a dar su vida por Cristo, a dar su vida por Jesús,
actúa de esta manera. Jesús lo detiene y le dice, no lo vamos a hacer así. Y Jesús deja que lo arresten. Jesús no lo arrestaron, Él deja que lo arresten. Porque en más de una ocasión Jesús estuvo a punto de ser arrestado, matado, apedreado. Pero Jesús siempre dice, no es mi tiempo. Pero el tiempo de Jesús ha llegado. Y Jesús tendría que enfrentarse a la muerte. Es arrestado y lo llevan ante el concilio. Y ese es el momento en que Pedro no deja a su maestro. Pedro no deja a Jesús. Y quiero puntualizar esto. Pedro no está dejando a Jesús. Pedro no abandona a Jesús. Pedro no huye. Sino la palabra dice, Mateo 26, 57 y 58 dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 58, pero Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Pedro no deja a Jesús. Y esto, hermanos, es un peligro. Les decía yo, tan cerca, tan lejos. Tan cerca, tan lejos. Tenemos una frase que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No exageres. No exageres, no te metas mucho, mantén tu distancia, guarda tu espacio. Necesitas espacio para ti, para tu familia, tus prioridades. Eso es lo que nos dicen continuamente. Y Pedro se mantiene así. Él va siguiendo a Jesús. Y quiero que veamos este primer punto, la cercanía de la fidelidad. ¿Pedro estaba siendo infiel? No, porque iba siguiendo ¿a quién? A Jesús. Siguió a Jesús. El problema viene en Pedro como hasta dónde lo siguió. Pedro va hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó ¿con quiénes? ¿Con los guardias o no? Si alguien está huyendo de la policía, se sienta con la policía. Y dice, no, pues mira, estoy huyendo de ti, acabas de prender a mi maestro, yo vengo siguiéndolo, me siento contigo. Se fue y se sentó. Se sentó con los guardias. ¿Adentro a quién tenían? A Jesús. Y iba a ver qué fin tenía todo esto. ¿Qué esperaba que pasara Pedro? ¿Lo que Jesús había dicho o no? Lo que Pedro no quería que sucediera. Porque dice Jesús, mi tiempo ha llegado. Y dice Pedro, no, Señor, no. Le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no quería Pedro que Jesús sufriera, no quería perder su proyecto y se estaba alejando del proyecto de Jesús. Pedro se comienza a alejar del proyecto de Jesús, no en este momento, sino desde el momento que no entiende las implicaciones de la obra de Cristo Jesús. Pedro había seguido a Jesús, había caminado con Jesús, había visto los milagros de Jesús.
había visto alimentación de multitudes. Pedro había sido testigo de que Jesús tenía poder y lo había declarado: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías que hemos esperado. ¿Se acuerdan el 10 que se sacó? Iba bajando su promedio estrepitosamente. Porque Pedro había visto todo, pero no quería perder lo que él había ganado. A todos nos gusta el favor de Dios, ¿verdad? A todos nos gustan las bendiciones de Dios. A todos nos gusta ver cómo Dios ha bendecido nuestra vida y sigue bendiciendo nuestra vida, ¿o no? ¿Les gusta? Pero cuando Jesús comienza a caminar hacia la cruz y las implicaciones que la cruz tiene, Pedro dice: creo que esto no va por buen camino. Creo que esto no va a acabar bien. Y su fidelidad comienza a tambalear. Tanto tambalea que se queda sentado ¿con quiénes? Con los que prendieron a Jesús. Y yo no sé si Pedro se sentó y pensó y dijo: ¿ves, Jesús? Si nos hubiéramos ido, esto no hubiera pasado. Si hubiéramos atacado a esos guardias, podríamos traer el reino de Dios a la tierra. Porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos que tenemos mejores planes que Dios. ¿Se ha pensado o no? Nuestros planes son mejores que los de Dios. Por eso no obedecemos a Dios. Que Dios dice por aquí, nosotros decimos: mira, Dios, te tengo una idea, mira. ¿Se han negociado con sus hijos chiquitos o no? Usted le dice: vamos a hacer esto, y ahora los niños son bien buenos negociando. Mira, ¿qué te parece si en vez de hacer eso, hacemos esto, esto y esto? ¿Y están convencidísimos o no? Pedro había actuado así, su fidelidad estaba en riesgo. ¿Estaba siendo fiel? Sí, pero no lo suficientemente fiel. Ahorita que estábamos cantando, meditaba en este himno que dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Sí? Y por alguna razón hay gente que le causa conflicto porque piensa que: ay, ¿cómo vamos a amar la cruz de Jesús? Que murió Jesús en ella y ay, no. Y casi nos perdonamos. Pero si usted lo pone atención, dice: yo siempre amaré esa cruz, y algún día, en vez de esa cruz, mi corona el Señor me dará. O sea, ¿qué tengo que hacer con esa cruz? ¿Cómo? Tomarla y seguirlo. La Biblia lo dice, nos espanta eso, y la Biblia dice una y otra vez: el que quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Palabras de quién? ¿De quién? Jesús quería que amáramos la cruz, porque en la cruz es donde nosotros morimos, hermanos. Y Pedro no quería morir a sí mismo. Era fiel a Jesús mientras se tratara de dar la respuesta correcta. ¿Sí? Si me preguntan la respuesta correcta, yo sigo a Jesús. Si se trata de comer la provisión de Jesús, yo sigo a Jesús. Es más, si se trata de que sanen a mi suegra, yo sano a Jesús. Palabras de Pedro, no mías. Claro que sí, va.
Pero se fijan, tomo todo de Dios menos ir más allá hacia la muerte. No quiero morir a mí porque voy a perder mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Es más, ni siquiera nuestros prejuicios muchas veces queremos dejar. Pedro tiene toda una idea de lo que Jesús tiene que hacer. Es fiel a su maestro hasta que su maestro tiene que entregar su vida. Es el riesgo que tenemos de la fidelidad, hermanos. Somos fieles a Jesús. Sí, ¿hasta dónde? ¿Cuál es tu límite de la fidelidad a Jesús? ¿Cuál es tu límite? ¿Tus hijos? ¿Tu economía? ¿Tu comodidad? Bueno, iría así, ¿va? Dios, lo que sea, todo menos, ¿qué? Mis hijos. Todo menos mi esposo, mi esposa. Todo menos. Todo menos. Y no lo decimos, lo vivimos. Y nos quedamos sentados con los guardias a ver qué pasa. Así como, vamos a ver cómo sigue esto, a ver si me conviene. Si sale bien, a ver qué pasa. Si no sale bien, siempre lo dije, que no era de Dios. Y las cosas salieron bien, hermanos. ¿Cree? ¿Qué cree? No. Jesús seguía arrestado. La cosa se complicó. Y pasamos al número 2, cercanía de la negación. Algunos y la mayoría puede decir como que lo fue negando más y más. En esto del versículo 69 al 74. Pero yo lo voy a ver como una sola, porque se parecen demasiado. Pedro estaba sentado afuera del patio y una sirvienta se acercó y le dijo, sí. Y luego dice el 71, y salió al portal otra sirvienta y dijo a los demás. Si estamos, se parece mucho, una sirvienta, una mujer, llega y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y luego dice otra vez, este estaba con Jesús el Nazareno. O sea, este que está sentado aquí estaba con el que está allá, juzgando. ¿Y qué dice él? Ni Dios lo quiera. ¿Sí? Ni Dios lo quiera. No, yo no estaba con él. ¿Por qué le preguntaban que estaba con él? ¿Por qué lo veían como el que estaba con Jesús? Pedro lo niega 2 veces, no sé de qué hablas. Y la otra vez dice, no lo conozco, crece, sí crece. No sé de qué hablas, estás mal, ni siquiera lo conozco, pero viene el tercero. Poco después se acercaron los que estaban ahí y le dijeron a Pedro, seguro que también tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Tu manera de hablar te descubre. ¿Sí estamos o no? ¿Qué lo descubría? Las otras veces, ¿qué lo descubrió? Su manera de hablar. ¿Se acuerdan que les dije que los cristianos comenzamos a hablar cristiano? ¿Sí? Y comenzamos a hablar otro tipo de palabras y comenzamos a expresarnos diferente. Y la gente te dice, oye, ¿por qué dices esto? No,
No, no, yo nomás hablo así porque, pues así se me salió, ¿ah? Oye, ¿por qué eres tan amable? No, no, es que hay que ser amables con todos. Oye, ¿por qué haces esto? No, pues es que lo tenemos que hacer. Cuando la gente nos pregunta, tenemos que responder. Porque lo que hizo Pedro, cuando la gente le dijo, esto que haces te descubre como un seguidor de Jesús, ¿qué hizo Pedro? 74, ¿qué hizo? Comenzó a maldecir. Además, ni hablo así. Es que hablas como cristiano. No, mira, yo también, mira, se ha encontrado en esa situación, en donde que hablamos como los demás para que no digan que no hablamos como ellos. Nuestra manera de actuar, hermanos, es la manera que refleja quiénes somos. Hay una dinámica que muchas veces dicen, es que yo necesito que decir que soy cristiano para mostrar a Cristo. Estoy de acuerdo. Pero cuando la gente te pregunta qué tienes que hacer, mostrar a Cristo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si tú dices, yo soy esto, y no actúas como esto, ¿qué va a pasar? ¿Vas a dejar en mal qué? ¿El nombre de Cristo o no? Pero si tú actúas así y la gente te pregunta, ¿por qué actúas así? ¿Le vas a dar la honra a quién? A Cristo. ¿Me sigues o no? Porque nuestra manera de vivir es lo que nos hace distintos. Y es el reto de vida que tenemos. El cristiano tiene que vivir de una manera moralmente correcta. Y ese es nuestro reto de vida, porque es lo más difícil, ¿o no? Comportarnos éticamente es complejo, ¿o no, hermanos? En cualquier circunstancia es complejo ser éticamente correctos, ¿o no? Y no solamente esto es bueno, esto es malo, sino poder estar haciendo el bien por las personas en todo momento. Es un reto de vida, porque al final de cuentas la gente te va a ver y te va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caminas como cristiano, te comportas como cristiano y actúas como cristiano? Entonces es que Cristo me cambió. Porque si digo, no, es que soy muy cristiano y los cristianos creemos esto y esto y esto, pero no vivimos como cristianos, ¿qué vamos a hacer? La gente dice, y para ejemplos de cristianos que hacen cosas, hay un titipuchal, ¿o no? No, es que un día, y la gente te lo cuenta, no, es que un día me topé a uno. Y de cualquier religión también te lo cuentan, no, y me conté uno de estos. Esta semana nos sacaron de ejemplos. Les dije, ese no es el punto que está haciendo Dios en nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué actúas así? Pedro, delante de la crisis, cuando la cosa se puso difícil y había que dar un paso adelante para seguir a Jesús, ¿qué dijo? Yo no juego. ¿Qué tal si me matan y me crucifican? Yo no sé, digo, juzgamos a Pedro, va, pero pues sí, así como que ganas de que nos crucifiquen ahorita tenemos, ¿verdad? Usted sí diría, métame a mí también a la cárcel. ¿Usted le gustaría? No es de gusto, es
es lo que sigue en ese momento. Cada día tú te vas a encontrar en un momento donde das el siguiente paso o te detienes y te retraes y te retractas de las palabras que has dicho al seguir a Jesús. Porque la vida se tiene que vivir hacia adelante. La fe se tiene que empujar. No te van a abrir puertas. La gente, hay veces pensamos, es que si se me abren las puertas, no se abren puertas. Para vivir en Cristo hay que empujar, empujar, empujar en fe. Porque el Señor dice, yo lo abro hasta que camines. No lo abro, luego caminas. Dice el Señor, lo abro hasta que camines. Y uno dice, Señor, está cerrado. Y yo no sé si alguna vez trataste de abrir. Yo de chico sí jugué a abrir puertas tipo policía. No sé si les pasó, eso de ver películas no te deja nada bueno. Entonces dices, ¡ah! ¿Qué pasó? No era tan fácil. Luego crecimos viendo Rambo, que las veía y las tumbaba. La cosa no es tan fácil, ¿verdad? Hermanos, no quiero desanimarte, pero la cosa no es fácil. Pero quien lo va a hacer es Cristo. ¿Me sigo? No es fácil. Pero piensa, ¿quién estaba del otro lado siendo juzgado? ¿Quién murió? ¿Cómo murió? La tradición dice que Pedro fue crucificado, ¿sabían? Y dicen que de cabeza, porque dijo, yo no puedo morir como mi maestro. Esto lo dice la tradición, no sé qué tan real sea, pero siendo Pedro tampoco lo dudo mucho. En ese momento no quiso. Pero, hermanos, la vida la tenemos que empujar hacia vivir más en Cristo Jesús. No porque sea fácil, sino porque vamos a ir tras Jesús. ¿A dónde? A donde nos lleve, hermanos. Cuando hacemos siguientes pasos, hermanos, créamelo, hay un momento en mí. Le voy a ser bien honesto y le voy a confesar algo, por favor no se lo diga. Si usted lo ve grabado, diga que no es cierto, me editaron y editaron mis palabras, ¿ok? Llega un momento cuando tienes que hacer ciertas cosas, a mí me pasa, no le tiene que pasar a usted, no le pasa a Esdrey. O sea, no quiero embarrarla, ¿va? A mí me pasa. De repente tengo que hacer ciertas cosas y cuando las tengo que hacer digo, esto se va a poner bien difícil. ¿Qué tal si mejor damos media vuelta y aquí ahí muere? Y digo, no, pues mejor así lo dejamos. ¿Dan ganas o no? A mí me dan muchas ganas. No más que digo, Señor, tú esperas algo más de mí, necesito dar el siguiente paso. No estoy diciendo que yo sea mejor, le estoy diciendo que aún batallo. Y ya si Esdrey dice yo también, y usted dice y usted también, pues ya somos muchos y nos echamos porras. Pero cuando vamos a el siguiente paso, hermanos, a todos nos da miedo. A Pedro le dio miedo. Pedro falló 3 veces y estrepitosamente la regó. Yo no le voy a decir cuántas la ha regado, pero pues tampoco estoy para hacer cuentas ahorita. Pero nos equivocamos y tomamos la salida fácil. Tomamos la comodidad, el no arriesgarnos, el no meternos en problemas, el llevárnosla tranquila, el ya estoy demasiado cansado como para hacer lo siguiente, en vez de seguir caminando lo que Jesús nos ha puesto por delante. Nuestra vida nos tiene que llevar más allá.
Tenemos que cambiar nuestra manera de responder ante la presión de los demás. Y comencé a decir, sí, soy un hijo de Dios. Repita conmigo, sí, soy un hijo de Dios. Lo que le pregunten, sí, soy hijo de Dios. Y le dicen, oye, ¿por qué la regaste? Sí, soy un hijo de Dios y la regué bien feo. Pero Dios está conmigo, porque a ese punto voy. La cercanía del regreso, número 3. Fíjese la escena, Pedro niega a Jesús ¿cuántas veces? 3. Y luego, al instante un gallo cantó. Un gregallo. Porque cuando usted comete un error, va a haber algo que le recuerde que la regó. Sí, se siente ese punto. Ya la regaste. Usted va todo emocionado regándola bien a gusto por la vida, haciendo lo que quisiera. Luego de repente, ahí vas. Yo no sé si ese gallo era el diablo, pero no era ni judío. Bueno, eso dice. No era un gallo judío, era un gallo romano, porque no había aves de corral. Dentro de los corrales, dentro de la ciudad, los judíos no tenían. Y yo cuando leía eso de que no era un gallo judío, sino era un gallo romano, ¿cómo creen que imaginé el gallo? ¿Sí? ¿Ya se lo imaginó? Sí, con su casquito y su... Yo me lo imaginé ahí un gallo romano. Eso, bueno, esa es mi imaginación cuando estoy leyendo. Dice, el gallo era judío, aquí no era judío, era un gallo, o sea, estaba amaneciendo, no sé qué simbolismo le podemos decir a esto, pero yo francamente lo veo así directamente. Siempre que tú haces algo que no agrada a Dios, va a llegar un momento que ¡pum!, va a brincar algo y te va a decir, ya la regaste. Y ahí tienes dos opciones. O te tiras a la culpa y tapas tu pecado, que siempre lo comparo con Judas. Judas fue y se ahorcó, se arrepintió, le dolía. Y Pedro hasta aquí nomás nos describe. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y créame que para esto sirve la palabra de Dios, para recordarte cuando ¿qué? La regaste. Generalmente la palabra de Dios la usamos para recordarme que yo estoy bien y todos están mal. Pero la palabra de Dios realmente sirve para que yo vea por dónde debo caminar y cuando estoy mal. Eso es lo que es la palabra de Dios. Pedro reconoce la voz de Jesús y dice, Jesús me dijo que ¿qué? Que le iba a regar. Saliendo afuera lloró amargamente. Lloró amargamente. La palabra que se usa aquí es esa, amargamente. Lloró amargamente. Y la palabra es amargamente. Cuando dice amargamente, siempre esa palabra me causa mucho, como que llorar amargamente. Y yo puedo pensar con reproche, enojo, frustración, no sé qué tantas cosas. Pedro se pudo haber reprochado, se pudo estar culpando, se pudo estar diciendo. La única diferencia que encontré en todas las Biblias que leí ese pasaje, porque la palabra que es amargamente, así es, no hay yo, esa palabra es la que se usó en el griego. Pero otra vez, lo que me llamó la atención fue cuando encontré una versión que decía nada más, lloró, lloró y lloró. Y me dijo mucho. ¿Sí me explico? Yo no sé qué cosas se dijo Pedro, qué culpas, qué cosas te dices cuando la regaste. Pero me llama mucho lo que Pedro dice, lo que esa decía, lloró, lloró y lloró.
Y es este sentido de reconocimiento del error. Pedro reconoce las palabras del maestro. Y muchas veces a lo que vamos aquí es, Jesús ya lo sabía, porque Jesús lo sabe todo. Y estoy casi convencido, porque no puedo decir que no es así, porque no sé qué estaba pensando Jesús realmente, de que Jesús no quería demostrarle a Pedro que él lo sabía todo, porque hay veces pensamos que se trata de la omnisciencia de Dios. Dios ya sabe hasta cuándo vas a pecar, sino lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro es: sí sé que vas a pecar, no peques. ¿Me explico, no? Porque le dijo: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Por qué se lo dijo a Pedro? ¿Para que lo negara? Para que se alistara. Lo dice 1 Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Dios, Jesús, no quiere que lo niegues. Él no quiere eso. Él quiere que vivamos fielmente, le sigamos hasta la cruz, hasta las últimas consecuencias, y demos testimonio de que su vida con nosotros es lo mejor que hemos vivido jamás. Simplemente lo que Jesús le está diciendo es: sé que vas a pecar. Sé que vas a pecar. Sé que me vas a negar. Pero por eso voy a morir. Jesús no le estaba dando permiso para pecar. Jesús no le estaba dando permiso para negarlo. Jesús le dice: Pedro, todavía no acabo contigo. No confíes en tus propias fuerzas. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Pedro, no prometas. No, Señor, yo primero doy mi vida por ti. Pedro, no jures en vano. No, Señor, mira, al primero que se levante, yo le voy a cortar la oreja. Pedro, no, esa no es la manera de seguirme. Pedro, Jesús, yo voy a ir contigo atrás de ti. Pedro, no es lo que te estoy pidiendo. Quiero que me sigas en tu corazón, no que vayas y te sientes ahí. ¿Me sigues o no? Pedro tomó muchas decisiones para probarse y probarle a Jesús que Jesús se había equivocado. Y es muchas veces la actitud que tenemos cuando alguien nos cachaba haciendo algo indebido. ¿Cuál es la actitud cuando usted cacha a los niños haciendo algo incorrecto? ¿Qué dicen? Sí, mamá, yo fui. ¿Sí dicen? ¿Qué dicen? No, yo ni lo agarré. Estaba enfrente de ti y se cayó. No sé, te vi que lo agarraste. Y me encanta luego la actitud que todos tomamos, no hablo de los niños, va, para no hablar, porque es inocencia pura. Pero cuando nos acusan de algo, dice: ¿estás dudando de mí? ¿De mí? Yo que te di todo. ¿Sí lo ha visto o no? ¿Cómo nos indignamos aunque nos agarren con las manos en la masa? No reconocemos nada. Somos tan capaces de decir: no, es que lo quería tirar para ver
era un experimento. O ya si somos muy abusados, dice, no te preocupes, yo lo... Pero lo que Jesús quería es que Pedro reconociera que no era capaz de cumplir las expectativas que él mismo se había puesto. Pedro tenía expectativas más altas de él que las que el Señor le había puesto. ¿Me explico o no? Hay veces nosotros creemos que los cristianos son más perfectos de lo que Dios quiere que seamos. Dios no quiere que tú seas perfecto. Dios quiere que tú lo sigas para que Él te perfeccione. ¿Me explico la diferencia o no? Porque lo decimos, no, es que yo desde que creí en Cristo ya no peco. Yo no sé si ya pecaste de mentiroso. O no sé si Cristo está haciendo la obra transformadora en ti. Porque es lo que muchas veces nos pasa. ¿Han oído esa frase? Yo no voy al doctor porque siempre que voy me dice que estoy enfermo de algo. No voy a la nutrióloga porque siempre que voy me dice que tengo que bajar de peso. O sea, no me quiero enfrentar al problema, porque el problema no soy yo, el problema es los que me dicen que tengo un problema. No estamos enfrentando nuestra propia vida, nuestras propias debilidades. Y lo más triste, hermanos, es que o buscamos más a Jesús o nos vamos al precipicio. Porque Pedro reconoce que falló. ¿Cómo sabemos que reconoce? Porque dice, recordó que Jesús le dijo que lo iba a negar y lloró amargamente. Y lo vamos a ver. Es una de las lecciones que siguen, que lo vamos a estar meditando. Le voy a dar un adelanto, venga el siguiente domingo, no porque le voy a dar un adelanto yo no venga. Spoilers. Yo sé que usted ya le llegó y llega con Jesús y se acerca, primero todo chiviadón y luego se lanza, luego dice, Señor, pues que luego, sí te amo, sí te amo. Y llega Pedro, yo no sé qué tan chiviado estaba, pero yo creo que Pedro andaba como dijera el Chavo del 8. Ahí viene el perro arrepentido. Y si no, la busca en Facebook, no es la toda. Pero, hermanos, atrevámonos a acercarnos más. No nos quedemos en la orilla. Usted ya ha creído en Cristo Jesús. Usted ya ha confiado su vida en Cristo. Usted sabe lo maravilloso que es el Señor. No se quede en la orilla. No diga, es que no sé nadar. Deje que el Señor. Es como aventarse en la alberca y saber que alguien lo va a cachar. Algunas veces que hemos ido a la alberca con niños, sabes que lo vas a cachar, ahí te vas a estar todo el día hasta que el niño se canse de estar brincando. Porque como lo vas a cachar, ¿qué hace? Se avienta, ¿o no? Hermanos, tenemos un Padre perfecto que no dice, mi hijo, ya. Sí, como usted y yo, ¿va? Usted y yo dicen, ya, mi hijo, ya van 3, ya van 4, ok, mi hijo, ya. Ya. El Señor está ahí. Quiero que me sigas, quiero que vayas conmigo, quiero que brinques y saltes y confíes en mí, quiero que me sigas. Porque el que va a morir soy yo.
Porque el que va a darte vida eterna soy yo. Porque el que va a transformar toda tu vida y va a hacer cosas tan extraordinarias que no puedes creer, soy yo. Porque Pedro dudó de lo que Jesús iba a hacer, y lo que pasó con Pedro fue más extraordinario de lo que Pedro jamás se imaginó. Pedro falló. Hermanos, tú has fallado, yo he fallado. No estoy orgulloso y espero que no lo estés. Pero el Señor está otra vez diciéndote, aquí estoy. Arrepiéntete, ven a mí. No nos quedemos cerca. Para hacer eso tendrás que desactivar. Ay, Dios. Ni le hablé. No necesitamos estar cerca, hermanos, necesitamos estar con Jesús. Y Jesús necesita estar con nosotros. Así que juntos, hermanos, caminemos. ¿Puedes hacerlo conmigo? Yo quiero seguir adelante. Yo quiero decirte y animarte. Si ayer fallaste, es más, ahorita en la mañana, es más, ahorita que estaba predicando, no importa. Estamos en la escuela de la gracia. Es el momento para intentarlo otra vez. Sigue adelante, solamente sigue haciéndolo. Solamente continúa intentando. Y estamos aquí para estar juntos y seguir a nuestro Dios. Lo que fallamos, pongámoslo en las manos de Cristo. Y ahora continuemos dando el testimonio que otros esperan de nosotros y honrando a nuestro Dios como Él se merece. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Gracias, bendito, porque aunque muchas veces nos hemos quedado lejos o cerca y te hemos negado, hemos rehusado a dar testimonio de lo que tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas, tú, Señor, a pesar de nuestra infidelidad, has sido fiel a nosotros. Te rogamos, Señor, que no nos dejes, porque sabemos que no lo harás. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra arrogancia, nuestra altivez, aún al creer que no fallamos o no hemos fallado, ocultando, Señor, nuestro pecado, nuestras faltas de nosotros mismos o de otros, pero nunca de ti. Gracias, Señor, porque aunque tú sabes que fallamos y sabes que fallaremos, Señor, nos amas para seguirnos perfeccionando y que cada vez seamos más como tú y cada vez vivamos entregando nuestra vida a ti, Cristo Jesús, porque tú eres nuestra esperanza. Y como dijera Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Perdónanos, Señor, y permítenos seguir adelante tras de ti. En tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos aún nuestros errores para poder seguir adelante, perfeccionándonos en ti y por ti. Amén y amén. Bendiciones.